Bien, queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes a través de este medio. El día de hoy voy a compartirles sobre la levadura de los fariseos. ¿En qué consiste la levadura de los fariseos? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, versículo 5 al versículo 12. Vamos a ver, pongamos atención lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la levadura de los fariseos. Al atravesar a la otra orilla, los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo: pongan atención y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Detengámonos aquí. En primer lugar, dice que en una ocasión, al atravesar la otra orilla, los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo a los discípulos: pongan atención, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Les advierte, les pone en alerta, les pone en guardia Jesús y les dice: pongan atención, tengan cuidado, pongan atención y cuídense también de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se da cuenta del peligro que están corriendo. Porque si Jesús les dice, pongan atención, es decir, estén siempre listos, siempre con una mirada vigilante, porque pueden dejarse enredar por la levadura de los fariseos y saduceos. Cuídense, cuando nosotros vamos viajando, hay curvas muy peligrosas y hay señales que nos dicen peligro, peligro. Entonces Jesús le está diciendo, aquí hay peligro. Entonces en la levadura de los fariseos y saduceos hay un peligro. Así que por eso pongan atención y cuídense. Decir, cuidarse, estar siempre en esta sintonía de cuidarnos, de cuidarse. Ahora los católicos también tenemos que tener siempre esta actitud vigilante. Como dice Jesús, pongan atención. Así que, hermano católico, de manera especial, en este momento te invito a que pongamos atención a la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Porque Jesús nos dice, pongan atención, es a ustedes que le estoy hablando. En aquel momento fue a los discípulos. Hoy en día también se refiere a cada uno de nosotros los bautizados, a todo creyente que nos dice, pongan atención, estén alerta y cuídense. Vamos a ver de qué tenían que cuidarse. Dice versículo 7, ellos comentaban, se refiere a que no hemos traído pan. Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban, los discípulos, que se referían que ellos no habían llevado pan para el camino o para el viaje. Pero Jesús sigue diciendo, cayendo en cuenta, Jesús les dijo, ¿qué comentan hombres de poca fe? Que eso es lo que iban comentando los discípulos. Que cuando Jesús les dijo que se cuidaran de la levadura, ellos pensaban, ellos creían que se referían a los panes que no habían llevado, que no llevaban pan. A esto se está refiriendo Jesús. Ellos comentaban esto, pero Jesús de seguro ya conocía su pensamiento, ya sabían que iban pensando los discípulos, pero les hace saber y les dice que comentaban hombres de poca fe. Otra pregunta que le lanza Jesús, dice, ¿acaso no tienen pan? Dice Jesús, ¿acaso no tienen pan? Claro que tienen pan. ¿Todavía no entienden? Jesús les dice, ustedes los discípulos no entienden todavía, no razonan, no comprenden. No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 y cuántos canastos sobraron. Jesús les dice, multipliquen los panes con 5 panes, comieron 5,000 personas. Entonces aquí está la grandeza, aquí está el poder de Dios. ¿Por qué se afligen? ¿Por qué no llegan a entender ustedes que con 5 panes yo los multipliqué y di de comer a 5,000?
Y además, ¿cuántas canastas sobraron? Sobraron 12 canastas. Y no entienden todavía el poder de Dios, no llegan a comprender la enseñanza. Ya en el versículo 11 dice Jesús, no se dan cuenta que no me refería a los panes, dice Jesús. No se dan cuenta ustedes que no me refiero a los panes que ustedes van pensando que esa es la levadura de los fariseos. No, eso no es la levadura. No me refiero a ese tipo de pan. Vamos a ver qué dice Jesús. Y les dice, aléjense de la levadura de los fariseos y saduceos. Les dice, aléjense. Remarca, enfatiza Jesús y les dice, aléjense, apártense, váyanse, huyan de la levadura de los fariseos. Entonces es algo tremendo lo que dice Jesús. Les dice, aléjense, no estén allí cerca, sepárense. Y en el versículo 12, los discípulos llegan a comprender qué es la levadura de los fariseos. Entonces entendieron que no hablaban de cuidarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Aquí comprendemos, cuando Jesús se habla de la levadura, no se refiere al pan, sino que se refiere a la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Miremos un poquito sobre algunas enseñanzas de los fariseos. Los fariseos eran estrictos en la observancia de las cuestiones rituales. Por ejemplo, ellos no comían antes de lavarse las manos, no por cuestiones higiénicas, sino por cuestión religiosa, porque al no lavarse las manos, ellos quedaban contaminados, eran impuros. Ellos daban el diezmo de todo lo que tenían al pie de la letra. Guardaban el día sábado con todas las leyes que comprendía guardar el día sábado. Eran estrictos ellos en la observancia del día sábado y de las leyes orales, tradiciones de sus antepasados. Por eso Jesús les dice, lo que ustedes enseñan es enseñanza de hombres, tradiciones de hombres. Marcos capítulo 7, en ese capítulo nos habla que le dice Jesús, ustedes enseñan enseñanza de hombres. También aquí encontramos la cuestión de la enseñanza de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en los ángeles. En la actualidad, nosotros los católicos, ¿de qué tenemos que cuidarnos? ¿Quiénes son ahora los fariseos? ¿Quiénes son ahora y quiénes quieren meternos otra levadura o la levadura que contamina y la levadura que no viene de Dios? Nuestros hermanos no católicos. Pero lo más lamentable y lo más triste es que hay católicos que no llegan a comprender su fe católica, no conocen su fe y se dejan engañar porque no ponen atención a la voz de la iglesia, a la voz de la palabra de Dios que nos está poniendo en guardia y en alerta a no dejarnos contaminar con la levadura de los fariseos. Hay católicos que dicen todo es igual. Yo los escucho, agarro su revista, agarro su folleto, pero no se dan cuenta que aquí va un poquito de levadura. Aquí va un poquito de su enseñanza. Y Jesús nos está diciendo, tengan cuidado, no se dejen engañar por los hermanos que no profesan su fe. Así que, hermano católico, yo te invito a que tengas cuidado, a que no creas que todo es igual, que todo es lo mismo, porque hay muchísimos católicos que piensan así, que todo es igual, que no hay ningún problema y que tenemos que ponerles atención, escucharlos a ellos. ¿Qué enseñan ellos acerca de la fe católica? Que nosotros somos idólatras, que nosotros adoramos a las imágenes, que María tuvo más hijos, que para qué le rezamos a María, para qué rezamos el rosario y tantos otros temas. Y el católico se queda con los brazos cruzados y no dice nada. En el capítulo 11 de San Lucas, versículo 37 y siguiente, se nos habla
que en una ocasión un fariseo invitó a Jesús a comer a su casa. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 11 de San Lucas, versículo 37, dice: mientras hablaba, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo que lo vio se extrañó que no se lavase antes de comer. Aquí está. ¿Qué es lo que queremos encontrar en ese pasaje bíblico? Nos dice la palabra de Dios que en una ocasión, cuando estaba hablando Jesús, un fariseo se le presentó y lo invitó a su casa a comer. Jesús fue, entró a su casa, se sentó a la mesa y comenzó a comer. Pero el fariseo se extrañó que Jesús no se haya lavado las manos. Comenzó a comer. Hoy en día, no es que nuestros hermanos, nosotros los católicos, tengamos que rechazarlos como persona, como hijos de Dios. No tenemos que rechazar a otras personas. Si se trata de ir a comer, pues hay que comer como Jesús, que comía con los fariseos. Pero si se trata también de trabajar, trabajemos. Pero cuando se trata de que ellos quieren enseñarnos su doctrina, su enseñanza, entonces tenemos que ponerles un alto tenemos que ponerle. Jesús no se quedó callado. Jesús estaba en su casa, pero no dijo, por respeto a ellos, por no ofenderlo, porque de todas maneras ellos creen en la Torá, ellos creen en la ley de Moisés, de los antepasados, entonces todo es igual, no les voy a decir nada, porque algunos católicos eso piensan, no, es que ellos utilizan la misma Biblia, ellos adoran al mismo Dios, mejor no hay que decirles nada. Cuando te están atacando tu fe, cuando te están cuestionando tu fe, el católico se queda con los brazos cruzados, con la boca cerrada. Jesús no se quedó con la boca cerrada. Jesús comenzó a explicarles sobre la verdadera interpretación, sobre la verdadera palabra de Dios. Entonces, aquí encontramos que Jesús nos pone en alerta a no quedarnos callados de la levadura de los fariseos, que es su enseñanza. Cuando llegue un hermano católico, donde tú te lo encuentres, ya sea que te lleguen a visitar, ya sea que te inviten a comer también, como a Jesús que lo invitaron, ya sea que te lo encuentres en el trabajo, que te lo encuentres en la calle, en el autobús, donde sea. Podemos conversar, podemos saludarnos, podemos compartir, podemos trabajar, pero cuando se hable en contra de la enseñanza católica, del depósito de la fe, es allí donde tenemos que poner un alto. Atención, dice Jesús, cuídense. Y al estilo de Jesús, que comenzó a explicarle y comenzó a decirles su verdadera interpretación, o la verdadera interpretación es esta: ustedes están equivocados, están enseñando mandatos de hombres. Así que, hermano católico, así que adelante, no los dejemos contaminar por otras enseñanzas, y también tengamos cuidado. Cuando escuchemos algún canto protestante, hay católicos que ya piensan como protestantes. ¿Por qué? Porque desde pequeño el ambiente los ha contaminado, porque escuchan música protestante, porque escuchan pastores predicando, porque escuchan su revista, y ya piensan, ya hablan como protestantes, ya actúan como protestantes y dicen todo es igual. Una gran equivocación. Jesús no pensaba así. Jesús no pensaba así. Jesús le dijo a sus propios discípulos que tuvieran cuidado. A los encargados de nuestra Iglesia Católica también les dice, tengan cuidado, porque puede haber también encargados de la Iglesia Católica que piensan que todo es igual y que hay que quedarse tranquilo. No es así. Jesús les hace ver y les dice, no entienden ustedes. Ojalá que Jesús no nos diga también a nosotros, ¿no entienden ustedes? ¿No razonan ustedes? Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7,
y siguiente. Y en el versículo 6 dice, no saben que un poco de levadura contamina toda la masa, un poquito de levadura contamina toda la masa. Así que con esta idea, encomendémonos a Dios para que surjan más predicadores que aclaren nuestra identidad católica. No tengamos miedo, hermanos católicos. Que estemos seguros que donde estamos es la iglesia que Jesucristo fundó, la iglesia que Jesús fundó. Así que yo te invito a que te suscribas a mi canal de Marvin Antonio Hernández García, para que la palabra de Dios siga llegando a otros hermanos, para que la evangelización se siga extendiendo por otros lugares. Así que muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.